Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, allá donde están en sus casas, los invito a que adoremos el nombre de Dios, alce sus manos y su corazón porque vamos a ver su gloria. Él tiene grandes cosas preparadas para su vida, solamente adora al Señor. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo ese lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo ese lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Tu gloria por siempre adoraremos, hasta ver tu gloria al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria por siempre adoraremos, hasta ver tu gloria al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria por siempre adoraremos, hasta ver tu gloria al cielo clamaremos. Al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria por siempre adoraremos, hasta ver tu gloria al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria por siempre adoraremos.
gloria, por siempre adoraremos hasta ver tu gloria, por siempre adoraremos hasta ver tu gloria, por siempre clamaremos. Tu gloria al cielo clamaremos hasta ver tu gloria, por siempre adoraremos. Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Hoy le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar un día más en su presencia, por permitirnos un día más de vida para nosotros. Hoy oramos por cada una de las personas que nos ven en las redes sociales. Oramos por las personas que nos ven a través de YouTube, de Facebook, a través de las redes sociales, y podemos orar por sus necesidades. Si usted tiene una necesidad, una petición, escríbanos al número de celular que aparece en la pantalla y nosotros oraremos por sus necesidades, por cada una de sus peticiones. Escríbanos y cuéntenos cómo le ha parecido el canal, cómo le ha parecido las prédicas, si Dios le ha hablado, si de pronto Dios le ha hablado en una prédica. Escríbanos para nosotros saber también cómo el Señor está obrando en su vida. Si de pronto el Señor le dio una respuesta a alguna de sus necesidades, nos gustaría saberlo también para darle la gloria y la honra al Señor, porque también eso nos ayuda a nosotros en poder bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para saber también que estamos haciendo bien las cosas. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, amado Espíritu Santo, toma tu lugar en la iglesia, toma tu lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Guíanos y llévanos en tu verdad. Obra, amado Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz, llénanos de tu amor. Danos, Espíritu Santo, tu sabiduría y tu inteligencia en estos tiempos para saber cómo obrar y actuar en cada una de las cosas que hacemos o emprendemos a diario. Hoy vamos a orar también por las necesidades que estén pasando las personas que nos ven al otro lado, personas que de pronto están pasando necesidades económicas, necesidades físicas, de pronto alguna enfermedad, alguna dolencia, algo que esté pasando en sus vidas. También nos gustaría conocer y saber para poder orar por esas necesidades, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros nos declaramos justos en Cristo Jesús. No es que nosotros seamos justos, sino es a través de Jesús que Él nos ve que somos justos, y como los que creemos en Jesús ya somos justos ante Dios porque nos ve a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También vamos a orar por las parejas que están pasando dificultades, de pronto dificultades económicas, de pronto dificultades en el carácter, en las decisiones, o de pronto necesidades en cuanto a la parte relaciones como pareja. De pronto que no hay comunicación entre los dos, o de pronto que están pasando alguna necesidad porque alguno habla menos que el otro, o de pronto no se hablan por determinada situación. Oramos también por esas familias que están pasando necesidades en la unión como familia, porque de pronto estén pasando necesidades en cuanto a las palabras, en cuanto a las actitudes, de pronto con personas muy impulsivas, o de pronto también porque falta organización y orden dentro de la casa, dentro del hogar, como familia, como pareja, como matrimonio, que puedan ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si usted coloca a su familia delante del Señor, el Señor lo guiará y lo orientará cómo debe obrar y actuar como sacerdote de la casa, aún como mujer virtuosa dentro de la casa, como mujer sabia y prudente que edifica su casa, aún para sus hijos, para poder guiarlos y orientarlos en la palabra y en el conocimiento de Dios, para que haya armonía dentro de ese hogar. Oramos también por esas familias que tienen negocios o empresas familiares. Oramos para que el Señor tome el control de sus finanzas, sus negocios, sus proyectos, de esas personas que ustedes tienen trabajando bajo su cobertura. Que el Señor sea dándoles también conocimiento y entendimiento cómo de obrar y actuar, y que el Señor obre también con revelación, que les dé el don de la administración para saber cómo administrar los bienes que el Señor les ha dado y les dará, para saberlos administrar con sabiduría, con cordura y con inteligencia. Oramos también, Padre, por las personas que también trabajan para el servicio de la iglesia, personas que están al servicio tuyo, Señor. También oramos también por ellos, para que tú los bendigas, para que tú veas, Señor, también cómo ellos se prestan para el servicio dentro de la iglesia, y que tú los bendigas en todo momento, en todo lugar, que tú los guardes aún, Padre amado,
de pronto de situaciones difíciles o adversas que estén pasando, que tú los libres y los llenes de tu paz, tu palabra y tu verdad. Oramos también aún, Padre, por los niños, por niños que en este momento de pronto ya entraron a estudiar, algunos que pronto ven clases virtuales, algunos que están en clases presenciales. Oramos por esos presenciales, que los guardes, Señor, los cubrimos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, que tú los guardes donde quiera que ellos vayan, Señor, y también que ellos puedan entender y comprender y que se dediquen también a entender tu palabra, Señor, no solamente del estudio que reciben de sus profesores, que es importante, pero también es importante que conozcan de la palabra y que sean instruidos en la palabra de Dios. Dale sabiduría a sus padres, Señor, para ellos guiarlos y orientarlos en el conocimiento tuyo y de tu palabra, y que los guíen a que te busquen a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Oramos, Padre amado, aún por hombres que de pronto están pasando dificultades económicas, hombres que tienen de pronto inconvenientes en su trabajo, en su área laboral, de pronto con sus jefes, de pronto en el negocio que tienen, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo esos clientes del norte, del sur, del oriente, del occidente, y dale, Señor, provisión, dale, Señor, estrategias para los negocios, pero también dale, Señor, esa sabiduría tuya, que ellos te busquen a ti y que dependan de ti en todo momento, en todo lugar, que te busquen a ti primeramente, Señor, como dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que te busquen a ti en espíritu y en verdad, Señor, y tú les darás a ellos por añadidura, pero si te dan el primer lugar a ti, Padre amado. Hoy oramos también, Señor, por esas mujeres, cabezas de hogar, de pronto que fueron abandonadas por su esposo, de pronto una relación que tuvieron y tuvieron hijos, pero nunca esperaban de pronto tener algo serio, pero tienen hijos, Señor. Dale esa sabiduría a esas mujeres, cómo guiar y orientar a sus hijos, Señor, pero que ellas te busquen a ti y tú les darás ese conocimiento, ese entendimiento para poder orientar y formar y criar a sus hijos en la palabra, Señor. Y oramos para que sean niños, jóvenes y adultos de bien, personas que ayuden aún en testimonio y en palabra dentro de la sociedad, que sean personas de éxito, personas de triunfo, personas de conocimiento, personas de visión en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por esas mujeres viudas, esas mujeres que de pronto perdieron a su esposo, ya ha sido por una enfermedad, ya ha sido porque es el tiempo de partir, o de pronto lo perdieron en un accidente, quedaron viudas. Oramos, Señor, para que tú las consueles, para que tú le des, Señor, reverdecimiento en sus huesos, les rejuvenezcas, le des la salud, le dé claridad en su mente, renueve su mente a diario, Señor, pero que también a través de la palabra puedan entender y comprender que su mente es renovada a través de la palabra de Dios a diario, que ellas mediten y estudien también tu palabra, Señor, para que sus mentes sean renovadas y restauradas en el nombre de Jesús, y que tú las consueles en todo momento y que tú seas como un bálsamo en sus vidas a partir de ahora. Le damos la bienvenida a esta iglesia, la iglesia del remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Bienvenidos, es una iglesia en cambio y transformación. Es una iglesia que empieza primeramente por la dirección del Espíritu Santo, primeramente para que el Señor Jesús entre y sea el quien gobierne y dirija la iglesia en todos los estatutos, en todas las ordenanzas que el Señor nos manda. Hoy oramos, Padre, por los salmistas, oramos por los instrumentos, oramos, Señor, que seas tú obrando a través de esos instrumentos, oramos por estos salmistas, que tú les des, Señor, ese amor es entrañable por conocerte a ti, por adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Que tú obres a través de cada uno de ellos, Señor, y dales esa voz, Señor, de arcángel, esa voz como los ángeles, Señor, que adoren y alaben y glorifiquen tu bendito y poderoso nombre. Yo los coloco delante de ti, oro por ellos, oro por sus necesidades, oro por sus metas, oro por sus sueños, oro por sus anhelos, oro por sus deseos. Súpleles, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, conforme a tu llamado, y llévalos en paz, en amor y en gozo, y manténlos llenos del amor en Cristo Jesús. Continuamos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya seguiremos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bienvenidos. Gracias, primeramente gracias al Señor, gracias porque nos permite exaltar, adorar su nombre. Muévase, despójese, este es un tiempo para bendecir su nombre, para glorificarse en la presencia de Dios. ¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó.
Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Hoy mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Vamos todos a adorar al Señor. Muévase. Mueva sus manos, mueva sus pies, porque lo hizo para alabanza suya. No hay más condenación, Dios me justificó. Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó. Solo en Él encuentro salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Hoy mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Muévase y adore al Señor, sus pies, sus manos. Tu amor me alcanzó, en tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, tu amor me alcanzó, en tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti, ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Hoy mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Todos con sus palmas al cielo. Por ti vivo, por ti vivo. Gracias Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que nos permite adorarle, bendecir su nombre. Gloria a Dios. Bueno, ahí donde usted está, vamos a adorar el nombre de Dios. Vamos a conectarnos en ese lugar santísimo. Si no se sabe la letra, solamente abra su corazón, alce sus manos y adore con nosotros el nombre de Dios, porque Él está donde dice dos o más reunidos en su nombre, y Él está Él. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light of darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light of darkness, my God, that is who you are. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Mientras tú adoras, el Señor abre tus ojos. El Señor abre tu entendimiento y te lleva a nuevos niveles en su presencia, en su palabra, y obra en ti en plenitud. Milagroso, abres caminos. Ese es el Señor, el que abre caminos en medio de la tempestad, en medio de la adversidad. Él es el que abre caminos siempre y cuando nosotros confiemos en que Él lo hará y Él lo hace. Todo va en la dependencia del Señor. Vamos a mirar un tema el día de hoy, se llama retaliación. Y el Señor me hablaba en esta palabra, retaliación. Y retaliación muchas veces es cuando uno más está cimentado en la palabra y en la obra de Dios. Viene retaliación del enemigo. Y el enemigo viene a desestabilizar al cristiano, a moverle el piso, a volverlo a que una persona sea inestable, inconstante. Cuando viene retaliación, automáticamente es para desestabilizar a la persona, que la persona se vuelva atrás, que la persona deje todo abandonado, deje todo tirado y salga y se pierda. No siga en el propósito ni en el llamado. Es como cuando una persona está en un trabajo y le llama la atención y como que ese jefe es muy cansón, como es que ese jefe todo exige, todo me la tiene montada a mí, pero es que el horario, pero es que la salida, que el trabajo. Esa es la persona y deja el trabajo tirado y después se arrepiente de haber dejado ese trabajo porque no aguantó, porque no perseveró. Pero muchas veces es porque no confiamos en Dios y no confiamos en el hombre y estamos buscando nuestros propios beneficios. Entonces ahí el enemigo le ganó la partida y lo logró sacar de ese lugar de trabajo, ese negocio, ese proyecto. Lo logró sacar, ¿por qué? Porque no perseveró. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, porque no perseveramos y el enemigo nos saca del partido. Muchas veces nos saca la mitad del partido. Es como cuando están en un partido de fútbol y uno de los jugadores principales le tiene un golpe en la rodilla, en el tobillo, se tuerce un pie, lo tienen que sacar y quedó a la mitad del partido. Y que quería la mayor verlo jugando y él quería seguir jugando, pero no pudo. Así muchas veces nos hace el enemigo, querernos sacar a la mitad del partido o querer sacarnos inclusive en el momento del comienzo. Pero cuando usted y yo dependemos del Señor, Él no lo va a lograr. Pero por eso el Señor nos da estrategias de cómo debemos obrar para poder ganarle al enemigo cualquier retaliación que quiera tomar en contra de nuestras vidas. Yo encontraba en retaliación que el diablo siempre busca venganza, el cual utiliza todas las artimañas para hacer caer a quienes lo hayan atacado. Es como cuando usted ve que hay pelea en la calle o un vecino se agarra con el otro, entonces busca ver cómo defenderse y quién tiene la razón, ¿cierto? Y aquí no es buscar quién tiene la razón, es buscar cómo vencerlo. Pero aquí, para poder vencer al enemigo, es con armas espirituales. La retaliación o contraataque lo hace para debilitar al creyente, pero siempre obtendremos la victoria y nos hacemos más fuertes si no desmayamos. Y por el contrario, nos fortalecemos y nos hacemos aún más fuertes y aprendemos cada día con cada ataque y estrategia del enemigo. El enemigo siempre trabaja las mismas estrategias. Él no inventa nada nuevo. Cuando miramos a la luz de la palabra, Él siempre hace lo mismo. Siempre busca es cómo debilitar al creyente, cómo desanimarlo para sacarlo del juego. Él siempre utiliza lo mismo, pero nosotros, si conocemos de la palabra, podemos atacarlo y vencerlo. Así como cuando Jesús salió de los 40 días de ayuno, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el Señor nunca se debilitó, el Señor nunca renegó, al contrario, Él lo enfrentó con la palabra.
Y dice la palabra de Dios que al final él se apartó y lo dejó a Jesús. O sea, no le ganó. El mismo Señor nos enseña que Él venció. Y usted y yo podemos vencer al adversario también, pero como le digo, con estrategias espirituales, porque el Señor nunca se enfrentó a Él con golpes ni malas palabras, se enfrentó con la palabra de Dios. Si usted y yo trabajamos la palabra, podemos vencer al adversario en cualquier situación o circunstancia que se nos presente. Veremos lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Vamos a mirar en 1 de Pedro 5:8 lo que nos habla acá en la palabra. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser que sobrios y velad. O sea, no debemos dormirnos en un momento de intercesión, oración y clamor. Y es cuando usted y yo más debemos perseverar y orar. Porque ahí nos lo dice el apóstol Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él trabaja 24/7. 7 días a la semana por 24 horas, siempre buscando cómo devorar, cómo acecha nuestras vidas para mirar cómo hacernos caer. Pero si nosotros prevalecemos en la palabra y la oración, no lo logrará. Podrá tentarnos, pero tendremos las estrategias para vencerlos, porque como dice la palabra, Jesús ya venció. Debemos estar sobrios a diario en la oración y en la meditación y en el estudio de la palabra contra toda acechanza del enemigo. Inclusive cuando usted y yo entramos en tiempos de ayuno y oración, el Señor muchas veces nos muestra y nos revela algún ataque del enemigo. Él nos lo revela ya sea a través de la palabra, en una visión o en un sueño, y nos habla claramente que nos preparemos porque vendrá un ataque del enemigo. Porque así como cuando el Señor pasó con Pedro, que el Señor le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlo, el Señor ya sabía, pero aún así le advirtió a Pedro para que Pedro no desistiera, para que por el contrario perseverara, para no decaer en lo que el enemigo venía a zarandearlo. Muchas veces el enemigo también viene para zarandearnos, y es muchas veces zarandearnos con alguna situación que se pasa, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la familia o inclusive en la misma iglesia. Que vienen problemas o situaciones que no nos gustan y como que la persona como que quiere retroceder, pero yo para qué vengo aquí, pero para qué vuelvo aquí, pero mejor no voy a volver, mejor me quedo en la casa, mejor voy a hacer otras cosas, y eso es el enemigo que lo quiere llevar a debilitarlo. Siempre que se va a ir o va a por alguien, primero ya debemos de haber orado. Cuando usted y yo vamos a ir a orar por una persona, primero debemos estar cubiertos en la oración. Cuando se va a orar por alguien, usted ya tiene que estar preparado con las armas espirituales. O sea, primeramente en la mañana ya tiene que haber orado. Segundo, tenía que haber leído la palabra. Tercero, estar cubierto con la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Que usted esté fortalecido y sellado con su presencia. Y así usted podrá ir a orar por alguien y el enemigo no lo podrá atacar. Pero también es importante que usted ore antes y que el Señor lo respalde en todo. No es que si a usted le dicen, necesito que ore por tal persona, y usted de una vez vaya a ir a orar y ni siquiera ese día oró, ni siquiera leyó la palabra, ni siquiera estuvo en la presencia del Señor, y vaya a orar, el enemigo lo puede atacar y puede salir usted debilitado de esa situación. Puede que el Señor lo respalde en ese momento, pero el enemigo no se quedará quieto. Por eso es tan importante que nosotros a diario nos cubramos con la oración, que salgamos con esa cobertura de nuestros hogares y nuestras casas. Segundo, cubrirnos y sellarnos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Después de que usted ha orado y ministra a una persona, debe orar usted por toda retaliación que el enemigo quiera empezar contra su vida. Porque el enemigo no se va a quedar quieto si usted ora por alguien y esa persona es libre. Lo ora por de pronto una enfermedad, una parálisis que tiene esa persona, una debilidad espiritual o una carga, una enfermedad, una dolencia. Y el Señor lo usó a usted para que esa persona fuera libre. Esa persona quedó libre, pero usted automáticamente tiene que orar en ese lugar o llegar a su casa y orar nuevamente y cubrirse para que toda retaliación del enemigo no lo toque a usted nuevamente, no le llegue a usted. No le llegue a usted ni a sus seres queridos. Por eso oramos y nos sellamos con la sangre del Cordero de Dios y declaramos que toda retaliación no tiene poder ni autoridad y automáticamente el enemigo ya es derrotado. Él no tiene poder ni autoridad porque usted y yo usamos las armas espirituales.
y el enemigo no podrá llegar. Pero si usted llega a orar por una persona y usted no siquiera ha orado y no ha hecho ni siquiera una oración en su casa o después de que salió de ese sitio donde oró, el enemigo podrá atacarlo, y esa es la retaliación. Entonces, cuando usted ministra, ora por otra persona, debemos ceñarnos y cubrirnos nuevamente con la sangre del Cordero de Dios y orar nuevamente que sea el Señor cubriéndonos y sellándonos con su presencia y que nos guarde y nos proteja en todo momento y en todo lugar. Declarar en todo momento la palabra, como lo dice en el Salmo 37. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Él nos cubra y nos defienda en todo momento y en todo lugar. Miremos lo que nos dice en la palabra en Lucas 10:19. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. Esta palabra se la daba el Señor a sus discípulos, el Señor Jesús, pero también nos la da a usted y a mí. Es la autoridad que Él nos da a nosotros, los cristianos. Esa autoridad que Él nos da a los que nos sometemos a la voluntad del Señor, a los que nos sometemos a tiempos de oración, de ayuno, clamor, intercesión y a una meditación de la palabra. Personas que anhelamos ser usados por Dios. Que el Señor nos use para ir a ser libres a los oprimidos, a los afligidos, a los encarcelados, a los que andan en cárceles espirituales también. Que el Señor nos quiere usar. Y por eso el Señor da esta palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones se refiere a todo ataque del enemigo que quiera venir a atacarnos a nosotros, de pronto con una enfermedad, de pronto con un accidente, de pronto con un ataque del enemigo por ahí, un robo, un atraco. Estos son ataques del enemigo. Y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará, nada, absolutamente nada. O sea, podrá venir el enemigo a atacarnos, pero ni siquiera nos podrá tocar, porque ya estamos sellados a través de la oración, sellados con la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, en el cual el enemigo no tiene poder ni autoridad, porque lo que les decía, Jesús ya venció, y Él nos da ese poder y esa autoridad, como lo dice aquí en Lucas 10:19. Él nos da el poder y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Usted y yo tenemos ese poder. Si creemos en Jesucristo, si creemos que el Hijo de Dios vino para rescatarnos y salvarnos, Él mismo nos defenderá ante cualquier situación adversa y nos dará la victoria. Siempre que vaya a orar por alguien, usted primero debe cubrirse, sellarse con la palabra y con la oración. Nuestro Señor Jesús nos ha dado autoridad en el reino espiritual contra todo ataque del adversario. De igual manera de cómo derrotarlo, ya que en Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. De pronto usted habrá sufrido algún ataque del enemigo y le habrá venido desánimo en su vida. No se desanime, el enemigo vendrá como león rugiente, pero el Señor levantará espada y bandera a su favor. Solamente es que usted persevere y le clame y le pida al Señor. Si usted es una persona que quiere ser usada por Dios, usted debe ser una persona de oración y ayuno y de la palabra de Dios. En este pasaje podemos ver la orientación y dirección que el Espíritu Santo, de cómo pudo obrar y actuar respecto a cada situación que vivió el Señor Jesús. Porque siempre el Espíritu Santo estaba en nuestro Señor Jesucristo y a través de Él hacía milagros y prodigios y también echaba fuera demonios. Y cómo lo hace y cómo el Señor le da a un discernimiento para que no entre en confusión y llegar a entrar en guerra espiritual. Cuando usted es una persona de oración y ayuno, el Señor nos da esa revelación, ese conocimiento, ese entendimiento para cómo atacar al enemigo, cómo enfrentar al enemigo y no poder salir vencidos, sino en victoria. Pero el mismo Señor nos da las estrategias que utilizó nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos la da a usted y a mí. La guerra espiritual solo es para quienes se preparan y están dispuestos a dejarse usar por el Espíritu Santo, ya que hay algunos que lo ven como algo muy simple y que cualquiera lo puede hacer. Hay personas que creen, eso yo lo puedo hacer, eso es fácil, yo me puedo enfrentar a ellos. Vamos a ver un ejemplo en el cual habían algunas personas que creían que lo podían hacer, pero salieron muy mal librados. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 13. Libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del 13 al 16.
Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera ellos creían en Jesús. Solamente le decían, por el que predica tal persona. Es como ver usted que de pronto el pastor echa fuera demonios por el nombre del pastor que nombra allá. Vamos a echar fuera demonios. No, tiene que usted ser una persona que está en santidad, pero que usted también está en oración y en meditación y estudio de la palabra, porque es muy importante que la persona no tenga ningún argumento del enemigo, no tenga ningún argumento en contra para que el enemigo venga y lo ataque. No debe haber ningún argumento, porque eso era lo que había en los apóstoles, no había ningún argumento en contra. Entonces el enemigo no podía tocarlos, el enemigo ni siquiera se les podía acercar, porque estaba la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es que aquí lo dice, exorcistas ambulantes. O sea, prácticamente no eran personas de testimonio y mucho menos personas que buscaban o estaban en Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo los mandó? Desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad para meterse con ellos. No es como cuando hay una pelea callejera y llega una persona y se me entremete en una pelea ahí. Sale mal trajeado, ¿pero por qué? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a meterse ahí? Salió mal trajeado, lo cuchillaron, lo mandaron malherido a la casa. ¿Pero por qué? Porque no tenía que estar ahí. Algo similar pasó con Jesús, con los discípulos, con los que estaban con Jesús, que los que veían que hacían eso, Pablo, entonces creía que ellos también los podían hacer, pero no estaban comprometidos en las cosas de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo estemos bajo autoridad, pero también sujetos y obedientes. Como dice ahí, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, ellos eran los que venían haciendo esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, aún el espíritu ese malo habló a través de esa persona y cómo los envolvió y los mandó prácticamente desnudos a ellos a su casa, y fuera de eso los mandó heridos. ¿Y es por qué? Porque no eran personas realmente consagradas a Dios. Por eso es que hay muchas personas que dicen eso es fácil, eso ir a orar por una persona es fácil, eso ir a echar ese espíritu fuera es fácil. No es tan fácil. Primero, por eso les digo, tiene que estar en santidad, y en santidad es que no ande en pecado. Segundo, en oración y en ayuno, ser una persona realmente del espíritu, que esté espiritualmente fortalecida, para que cuando vaya a ir a orar por una persona, por una necesidad, o una persona que está enferma, o una persona que está endemoniada, el mismo espíritu lo respalde, y el espíritu de Dios le hará la victoria en todo, porque así como lo hizo con Jesús, lo hará con cada uno de nosotros. Entonces, este es uno de los casos más comunes que encontramos en la palabra, y era con respecto al ministerio que llevaba Pablo, y era que algunos de los judíos que lo veían, que veían cómo los demonios se les sujetaban y obedecían a Pablo, ellos decían que podían hacer lo mismo sin siquiera imaginar lo que les acontecería. Ni siquiera lo imaginaban ellos, solamente veían que Pablo lo podía hacer, entonces ¿por qué no lo podían hacer ellos? Hay personas que este ministerio de la liberación y guerra espiritual lo ven como algo muy liviano, algo muy fácil, pero no miran el trasfondo, y para llegar a ser una persona sujeta al Espíritu Santo y que pueda ser usado en su total dependencia, debe estar sujeto a la palabra, a la obediencia, a la oración, al ayuno, pero en santidad, y someterse a la voluntad del Señor para que el Señor lo pueda usar. Este es un ministerio en el cual hay muchas personas que no les gusta. No les gusta a algunos porque dicen que no, que porque escuchan las voces, que ruidos, que personas que hacen cosas, gestos, actitudes, que no les gusta esa parte de la guerra espiritual. Pero la parte del ministerio de la guerra espiritual es para quien le guste, pero para que el que ame las almas, para una persona que ame el que otras personas sean libres, sean despojadas del enemigo. Pero para eso es importante que esa persona que realmente le guste se someta a la voluntad de Dios, se someta a las normas que el Señor nos habla en su palabra.
Como les decía, así como el Señor Jesús estaba consagrado para las cosas de Dios, porque Él era un hombre de ayuno, de oración, de intercesión y de clamor, porque Él siempre iba y le oraba al Padre. Él siempre se apartaba a los lugares desérticos para orar al Señor, para hablarle al Señor, pero también entraba en tiempos de ayuno. También era un hombre que estaba muy comprometido en Dios, por eso el Señor lo usaba sobrenaturalmente. Y como vemos el ejemplo de Pablo, como Pablo se sometió a la voluntad del Señor y como él entraba en tiempos de ayuno, oración, intercesión y clamor delante del Señor, y por eso el Señor lo usaba sobrenaturalmente aún para echar fuera demonios. Miremos lo que nos dice en Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a ver un siervo de Dios muy usado por él, pero también cómo el enemigo intentó atacarlo. Primera de Reyes 19, verso 1. Del 1 al 3, vamos a leer. El 1 al 3 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías. Cómo el Señor usa sobrenaturalmente al profeta Elías. Cómo el Señor lo usa sobrenaturalmente, que envía fuego desde el cielo para quemar un holocausto que él había preparado para el Señor. Pero como también Dios usa al profeta Elías para mandar matar los 400 profetas de Baal. Y al ver Jezabel, que era la que ella tenía prácticamente todo bien gestado, y como al ver que no se le dio lo que ella quería, busca y manda a buscar a Elías para matarlo. Después de esa obra sobrenatural, de esos milagros sobrenaturales, como Dios usa a Elías y cómo él busca un lugar para esconderse. Claro, me imagino el miedo que él tendría, porque esta era una mujer de autoridad, esta era una mujer que manejaba un ejército, pero era una mujer también en la cual ella buscaba cómo va a deshacer las obras de Dios. Pero como este profeta tan usado por Dios, aún así, viendo cómo el Señor lo usó, huyó a esconderse en una cueva para que esta mujer no lo encontrara. Pero como el Señor le revela a él y le habla a él, porque aún así el Señor no lo desamparó. ¿Qué quiere decir? Porque aquí la palabra de Dios también nos habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que era sujeto a pasiones, pero no quiere decir que andaba en sus pasiones. Era un hombre de carne y hueso. Pero que aún así el Señor lo usaba por la disposición que él tenía para dejarse usar por el Señor. Este es un caso en el cual Elías, después de ser usado sobrenaturalmente por Dios, el enemigo no se quedó quieto. Elías, cuando recibe el dictamen de Jezabel, solo quería era morirse. Solo él quería morirse, no quería saber de nada más, ya no quería ver los milagros, ni los prodigios, ni las señales que el Señor había hecho, sino lo único que hizo fue salir corriendo y esconderse, porque esta mujer le puso un dictamen de muerte a él. También podemos caer en desánimo, y puede pasar, pero es importante estar conectados a la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, y seguir perseverando con la oración. Pero también mantenernos en santidad, porque de esta nos librará el Señor. De esa situación nos librará el Señor y Él mismo nos dará la victoria en todo. Pues si usted es una persona que el Señor la usa con milagros y prodigios, también la va a usar para echar fuera demonios en determinado momento. No se preocupe, no se angustie ni se desespere si de pronto hay una situación que el enemigo se le quiere levantar, de pronto a alguien de la iglesia, a alguien de la congregación o algún vecino o un familiar. El Señor le hará la victoria y le hará las estrategias. Usted solamente ore y pídale al Señor dirección y conocimiento, y aunque le dé discernimiento para saber cómo actuar en determinada situación, y le aseguro que el mismo Señor peleará por usted, porque Él pelea la buena batalla. Usted y yo solamente nos encargaremos de orar y clamarle al Señor, y Él mismo nos usará con esos milagros sobrenaturales. En el profeta le vino la depresión por las circunstancias que empezaron a acontecer debido a la sentencia del enemigo. El Señor quiere usarnos en el ministerio, pero también está en cada uno de nosotros el saber usar las armas espirituales y dejarnos manejar por el Espíritu Santo en una práctica para cada situación que se nos llegase a presentar. El mismo Señor nos guiará y nos orientará cómo debemos hablar, actuar y hacerlo en determinada situación. Yo no sé si de pronto usted vive una situación igual o alguien que esté viviendo una situación similar. Es el tiempo de que usted
vaya y le dé una palabra o de que usted ore por esa persona. Pero déjese guiar por el Espíritu Santo. Si usted quiere orar por alguien, usted lo puede hacer. El Señor no lo va a retener. Pero pídale siempre dirección al Espíritu Santo para que no sea usted actuando en sus fuerzas, para que no sea usted guiándose por sus vistas, para que no sea usted guiándose por lo que usted cree o lo que usted ve. No, déjele actuar al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo, enséñame, oriéntame, háblame, direccióname cómo actuar en esta situación y qué debo hacer, cómo debo hablar, cómo debo obrar y cómo debo actuar. Y el Espíritu Santo lo guiará y lo llevará a toda verdad en esta situación. Si Él le permite que usted vaya y ore por esa persona endemoniada o que esté en una enfermedad grave, el Señor mismo le dará la victoria. Él mismo le dará la victoria. Usted verá los milagros con sus propios ojos, como el Señor lo respaldará en todo y verá la gloria de Dios obrando a través de su vida. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Miremos lo que dice en Romanos 8. Cuando nosotros miramos en el libro de Romanos capítulo 8, que es la columna vertebral del cristiano, vemos cómo Dios usa sobrenaturalmente a Pablo. Cómo Pablo aún se muestra y habla de cómo el Señor puede usarlo a él sobrenaturalmente. Miremos lo que nos dice en Romanos 8 del 26 al 29. Romanos 8, 26 al 29. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que les hablaba ahorita. Si usted es una persona guiada por el Espíritu Santo, Él mismo le dirá cómo obrar y actuar en determinada situación. Si usted deja que el Espíritu Santo lo guíe y lo direccione, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que hay personas que muchas veces dicen, pero yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo ya creo que debo actuar así, es que yo debo hacerlo así, es que tal pastor yo lo vi que lo hizo así, tal líder yo vi que lo hizo así. No, todos los casos no son iguales. Eso es una dependencia del Espíritu Santo. No es una dependencia ni del pastor, ni del líder, ni la iglesia. Es una dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que guiaba a Jesús. El Espíritu Santo era el que guiaba a los apóstoles para determinada situación que se les presentase. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué nuestra debilidad? Porque muchas veces en nuestra humanidad no lo podemos hacer, no lo podemos enfrentar. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos cómo pedir, porque podemos ver una situación y creemos que podemos pedir así, pero no lo sabemos, no sabemos pedir como nos conviene, como el Señor nos guía, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo intercede ante nuestro Señor Jesucristo para que nos guíe y nos enseñe cómo hacerlo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él mismo intercede por los santos, por usted y por mí, cuando nosotros nos sometemos realmente a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor, y que seamos orientados y guiados por el Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito del llamado, todo obra para bien. ¿Por qué dice que todo obra para bien? Porque tengamos una situación que nos esté pasando de pronto, alguna dificultad, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Todo nos conviene, porque eso es formación, y es formación a través del Espíritu Santo. Formación, ¿por qué? Para saber, muchas veces el Señor permite en una persona el carácter, las actitudes de una persona hacia cada uno de nosotros, pero ¿por qué me habla así? ¿Pero por qué se expresa así? ¿Pero por qué me dijo tal cosa? Y muchas veces es formación. ¿Pero por qué? Porque el Señor muchas veces lo hace para a través de esa persona. ¿Para qué? Para mirar si realmente nosotros dependemos o no del Espíritu Santo, o dependemos de nuestras actitudes. Uy, es que como me dijo, es que como me habló, pero espera y verá cómo lo encuentro, le voy a hacer unas cuantas cosas, pero le va a hacer... No, porque ahí estamos obrando nuestra humanidad, ahí estamos obrando nuestro carácter, ahí estamos obrando nuestras actitudes. No, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está en nuestro yo, y ahí no está el Señor. Por eso aquí mismo lo dice. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, ya el Señor nos conocía. Él ya sabía para qué nos tenía predestinados.
Él ya sabía cuál era el propósito que tenía con usted y conmigo. Él ya sabía lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. Él ya lo sabía. Porque dice, porque los que antes conoció también los predestinó, ya nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es en el cual debemos basarnos nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito, Jesús, entre muchos hermanos. En esta humanidad somos nosotros débiles e indefensos, pero cuando entramos en tiempos de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión, esos tiempos de meditación profunda de la palabra, y entramos en esa intimidad con el Señor, automáticamente el Señor nos ayuda en esa debilidad. Y es el Espíritu Santo el quien nos orienta y nos lleva a toda verdad y nos da las estrategias contra determinada situación que se nos presente con el adversario, y Él mismo nos dará la victoria en todo. Cuando estamos firmes en el propósito, en el llamado que el Señor nos ha hecho, nos lleva y nos permite en el fluir de su Espíritu Santo con la dirección y el poder ser direccionados por Él, y siempre reprenderá echando fuera todo lo que estemos discerniendo. Él mismo nos enseñará y nos orientará y nos dirá cómo hacerlo, pero nos dará ese discernimiento y ese entendimiento, esa revelación de qué está sucediendo en esa persona o en ese sitio, en ese lugar, en ese entorno. Porque muchas veces cuando llegamos a orar a una casa, automáticamente el Espíritu Santo nos revela que se mueve en esa casa, qué hay en esa casa, si hay brujería, hay hechicería, hay demonios que están escondidos en esa casa, hay de pronto un entierro, hay cosas diferentes que no son de Dios, y el mismo Espíritu Santo nos da ese discernimiento, ese entendimiento para saber lo que hay en ese lugar o lo que hay en una persona, que podamos reprender en el poder del Espíritu Santo. Pablo, uno de los hombres más usados en la guerra espiritual, ya que era un hombre perseverante y constante en la oración y el ayuno. Fue uno de los hombres más usados por Dios en guerra espiritual, el apóstol Pablo. Porque donde quiera que él iba era la misma presencia del Espíritu Santo a través de él. Y tenemos un mejor ejemplo, Jesús. Miremos lo que nos dice en Mateo 12. Mateo 12 del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿este será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo los que estaban ahí aún juzgaban a Jesús? Juzgaban al Hijo de Dios. Yo creo que algunos se preguntaban, ¿no era el hijo de José? ¿Cómo viene a echar fuera demonios? ¿Cómo lo comparaban aún con el mismo diablo, que era por el nombre del diablo que echaba fuera los demonios? Aún no entendían ellos lo que el Señor estaba haciendo, porque en ese tiempo no se veía eso de echar fuera demonios, hasta que llegó Jesús a demostrarlo, que a través del poder del Espíritu Santo podía echar fuera demonios. Y aún ellos no creían, pero como el Señor tiene ese discernimiento y lee sus pensamientos y miraba lo que ellos estaban pensando y aún cómo los confronta. Como Dios o Jesús es usado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo al momento de echar fuera estos demonios. Pero como también el Señor se da cuenta lo que estaba viviendo este hombre, sabiendo Jesús los pensamientos, y cómo Él mira que fue traído este endemoniado ciego y mudo, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y como ellos al ver eso frente a sus ojos aún no lo podían creer y buscaban era cómo acusarle o condenarle. No se le haga extraño que usted vaya a orar por una persona y Dios lo sane y empiecen a murmurar y a criticar en contra suya. Eso es normal, porque muchos no creen
pero aún así los que creemos, el Señor mismo nos dará esa victoria. Acá en Jesús encontramos que la orientación y dirección del Espíritu Santo, y como con el discernimiento, que lo vemos ahí en el verso 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Ese discernimiento el mismo Señor nos lo da a nosotros. Nos lo da cuando nosotros le pedimos a Él un discernimiento para la obra del Señor, para poder entender el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Dice: Él miraba aún y veía sus pensamientos, y cómo el Señor los confronta a ellos, por lo que le decían que le echaba a los demonios fuera por Belcebú. Y cómo los confronta el Señor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo va a hacerlo para permanecer su reino si se echa fuera él mismo? Habrán aún cristianos que se les hace difícil para una administración, una orientación, y que van a estar de acuerdo, tal como es el caso de Jesús, quienes lo juzgaron. Así muchas veces usted y yo podremos ir a orar por una persona, pero habrán personas que no lo verán bien. Porque si sucedía en ese tiempo con Jesús, aún así muchos no lo ven como un ministerio del Señor, en el cual es indispensable que el pueblo de Dios sea libre. Pero para que el pueblo de Dios sea libre, el Señor necesita personas dispuestas a ir a cumplir su propósito, su llamado. Es lo que el Señor me hablaba en esta palabra, para ser guiados por el Espíritu Santo, y que en el nombre de Jesús los demonios se sujetan y salen, son echados fuera. Hoy quiero orar por personas que estén viviendo situaciones difíciles, pero también por personas que han sido llamadas para un ministerio de liberación, un ministerio también de milagros y prodigios, porque cuando hay ministerio de milagros y prodigios, el enemigo no se queda quieto, porque a muchos los tiene cautivos en una enfermedad, en una depresión, en una parálisis. Pero cuando el Señor nos usa, Él automáticamente se levanta para que esa persona no reciba. O muchas veces para que la persona o la persona que va a orar y va a hacer liberación haya como esa inseguridad o ese temor. Pero el Señor siempre nos da la victoria en todo cuando dependemos y confiamos en Él. Hoy quiero orar aún por personas de pronto que tienen parálisis espiritual. Hoy quiero orar por esas personas que esa parálisis espiritual lo tiene estancado hace mucho tiempo y no lo ha dejado avanzar. De pronto por el temor de que dirán los demás. De pronto porque no se cree que está apto para el ministerio de liberación. De pronto porque es una persona que ha tenido de pronto una situación difícil, o pudo haberse presentado una situación en la cual el enemigo lo zarandeó y lo dejó débil. O personas que de pronto viven con enfermedades o ataduras por situaciones adversas, o por situaciones que se metieron que no debieron estar, de pronto brujería o riegos, otras cosas que hicieron del enemigo, y prácticamente quedaron quietos en esa situación. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre amado, por cada una de esas personas que están con parálisis espiritual. Hoy oro, Señor Jesucristo, que seas tú obrando a través de sus vidas. Aplicamos la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Padre, tu palabra dice en Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y muerte de cruz. Aplicamos la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre esas personas que tienen parálisis espiritual, sobre esas personas de que pronto tuvieron ese ministerio de ministración, de liberación, pero en un momento dado se les presentó un inconveniente, una circunstancia adversa, y menguaron. Oramos, Señor, que la plenitud de la sangre del Cordero de Dios entre también sobre esas personas que están cautivas en su mente, cautivas en sus pensamientos, cautivos en sus deseos, cautivos en su corazón, cautivos en su alma, que su alma de pronto está cautiva en su pasado, está cautiva en cosas que vivieron de su infancia, su niñez. Personas aún con parálisis sus cuerpos, personas con enfermedades. Hoy aplicamos la plenitud del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios y declaramos y decretamos que entra a la raíz
de lo más profundo de su espíritu, su alma, su corazón, su mente, su genoma humano, su código genético, su área sexual, su ADN, su naturaleza, sus palabras, su voluntad. Y declaramos, aunque en su genética entre la plenitud de la sangre del Cordero de Dios y rompe ahora mismo estructuras, barreras, anarquías, rebeliones, iniquidades, concupiscencias, pecados, vendas, espejismos, escamas, tinieblas, oscuridad, depresión, angustia, zozobra, incertidumbre, pesadez, cansancio, sueño, somnolencia, pobreza, miseria, ruina, engaño, traición. Y les ordenamos ahora se puren de raíz en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, ven. Entra, amado Espíritu Santo, al cuerpo de esa persona, a la vida de esa persona. Entra, amado Espíritu Santo, a lo profundo de su corazón y llénalo de tu presencia. Llénalo de tu fuego, llénalo de tu unción, llénalo de tu poder, llénalo de tu sanidad, llénalo de tu santidad, llénalo de tu paz, llénalo de tu amor y llénalo de tu gozo. Y te pido, Espíritu Santo, entra y toma el control y levanta a esta persona, levántala en poder, en gracia, en gloria y justicia. Usa a esta persona para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Y declaramos redención sobre sus vidas a partir de ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad en sus cuerpos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete en tu plenitud y llena ese lugar, llena ese hogar, llena esa casa, llena esa familia, llena ese matrimonio, llena esa persona de tu presencia, y que el fuego del Espíritu de Dios se mueva en plenitud ahora, en el nombre de Jesús. Y declaro libre a esa persona en el nombre de Jesús. Y declaro redención sobre su vida, su casa y su familia ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, llevas a cada una de estas personas a un convencimiento pleno en ti. Úsalos, Señor, que ellos te busquen a ti en espíritu y en verdad. Llévalos a que te busquen en la plenitud, en la palabra, en la revelación, en el conocimiento, en el entendimiento y en el ayuno, Señor. Oro, Padre, que tú los levantes, Señor, que los levantes y que todo desánimo sea desarraigado y destruido en la cruz de Calvario a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Y los reclamo, Padre, con firmeza, con convicción, con determinación en el propósito, en el llamado de Dios en Cristo Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el poder del Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Y le damos gracias al Señor por lo que hace, lo que está haciendo y lo que hará. Y le damos gracias al Señor por lo que está por venir. No se desanime, levántese, métase en tiempo de oración, de ayuno y clamor, intercesión, y lea la palabra, porque a medida que usted lee la palabra, el Señor lo fortalece, lo levanta, lo restaura y lo renueva para lo que Él tiene preparado para su vida. Si es una persona de ayuno y oración, lo bendigo, mi estimado amigo, lo bendigo en el nombre de Jesús, y le oro al Señor que cada día le dé más conocimiento y más entendimiento y más revelación de la palabra, para que lo use de una manera sobrenatural a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Oro también por los que están empezando, que el Señor los llene de vitalidad, de firmeza y convicción, y que los lleve a la meditación y el estudio de la palabra, y que el Señor les hable en la palabra, les hable la oración a partir de hoy. Bendecimos a cada una de las personas que nos ven al otro lado, y los cubrimos y los sellamos, los brindamos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, y declaramos redención sobre su vida, sus casas y sus familias. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Que por favor escríbanos al canal cómo les ha parecido la prédica, qué le habló el Señor, qué le enseñó el Señor, qué mensaje le dejó, y escríbanos si pueden al número que les aparece en la parte de abajo, que es el número de la iglesia, para orar por cada una de sus necesidades y sus peticiones. Si está pasando alguna necesidad o situación, déjenoslo saber y nosotros podemos orientarlo y guiarlo con la dirección del Espíritu Santo, no nuestra sabiduría, sino la orientación y dirección del Espíritu Santo, para poderlo orientar y guiarlo a usted, para que usted tenga un cambio, una transformación en el poder del Espíritu de Dios. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y escucharemos la palabra que tiene el Señor hoy para la parte de la ofrenda, en el tiempo de la administración de la ofrenda. Continuemos. Gracias primeramente al Señor, porque Dios nos dio libertad, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el Señor quiere revestirnos, usarnos, porque en su reino tenemos diversos llamados, la multiforme gracia en cada uno de nosotros, y quiere que se haga real en nuestras vidas. Entonces, atender a nuestros líderes, a todos, porque nos corrigen con amor, para ser excelentes en lo que Él quiere para nuestras vidas.
Por eso le invito a que usted en ese tiempo adore con nosotros en nombre de Dios, alce sus manos y glorifique el nombre de Él, porque Él está en el asunto y Él está moviéndose en plenitud sobre nuestras vidas. Transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Con todo su corazón. Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Gracias, Padre Celestial, porque quieres llenarnos nuestras vidas y hoy estamos prestos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos. Inunda nuestras vidas a ti, todo nuestro ser. Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos, inúndanos en plenitud, inúndanos más en nuestra casa, inunda todo nuestro ser necesita de ti, todo por completo, Señor, para servirte en plenitud, para que el Espíritu Santo sea el que te que fluya en nosotros, sea el que gobierne nuestro ser, porque cada uno nació con un llamado, tú naciste con un llamado, naciste con un propósito, naciste con un llamado, eres escogido por el Señor, eres elegido, hechura suya, a imagen y semejanza de Él fuiste creado y nos creó para su propósito y para su gloria.
Bueno, y para continuar con esta excelente prédica, la cual nos enseña esa manera de protegernos en la sangre de Jesús, pero también de poder ser usados, quiero llevarlo en una palabra, la cual lleva por título intimidad. Es una palabra que, a manera de reflexión, está basada en el Salmo 48. Así que lo invito para que allí, en su teléfono, en su lugar donde usted lee la palabra, busque el Salmo 48. Y vamos a estarlo leyendo completo y enfocándonos en algunos versículos de manera rápida y hablando de algo muy importante, lo cual es ese tiempo que nosotros tenemos de comunión con Dios. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Dice así: hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, gloria a Dios por este salmo. Lo invito para que cierre sus ojos allí y para que a través de esta palabra usted pueda ver lo que el Espíritu Santo tiene para usted. Bendito y amado Rey Celestial, hermoso Jesús, hoy yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor, de estar de pie en este lugar compartiendo tu palabra, mi Dios. Padre, hoy te pido que llegues en plenitud, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. Pero al mismo tiempo te pido que esa palabra, Señor, quede guardada y atesorada en sus corazones, que sea llevada a ser puesta por obra, Señor. Que tú seas colocando el querer como el hacer, pero también el convencimiento de justicia, de pecado, de juicio y de equidad, Señor. Porque tú, Espíritu de Dios, eres quien redarguye y quien convence de pecados, Señor. Oro por cada persona nueva en esta transmisión, por cada persona, Señor, que ha decidido abrir, Señor, ese link, conectarse y poder ver este tiempo, mi Rey. La bendigo en plenitud y te pido que la lleves a tu propósito conforme a tu gloria, a tu voluntad, a lo que tú has predestinado para él, para ella, Señor. Amado Dios, oro aún por la niñez, oro aún por los jóvenes, oro aún por los adultos mayores, Señor, que están viendo esta transmisión. Padre, tú me muestras una familia, Señor, y allí hay una familia donde hay niños, hay ancianos, hay personas de edad mayor, pero también hay mujeres, Señor. Oro por esta familia y la bendigo, Señor, en plenitud. Oro dándote gracias, Señor, porque tu presencia llega y toma ese lugar allí donde ellos están, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, le decía anteriormente que la palabra es en relación a la intimidad. Yo creo que este es un tema el cual nosotros debemos tener muy presente siempre. Y es como cuando usted ve que una pareja ya se ha casado, convive, están juntos, y de ese fruto pues el Señor permite una familia, permite unos hijos que nacen de la intimidad. Algo muy importante es cómo el rey David tuvo esa intimidad con Dios. Como el rey David, para poder escribir los 150 salmos que usted encuentra en la palabra, él estuvo en momentos de mucha profundidad con Dios. Él se sumergió en la presencia de Dios, en el río del Espíritu, y fluyó. Y algo que a mí me impacta en este salmo es cómo el Señor habla de su grandeza, de su poder, pero también menciona un monte, menciona el monte santo, el cual, si nosotros vemos en la palabra, es muy similar al monte donde oró Moisés.
Es muy similar al monte donde él subía, donde él buscaba la presencia de Dios, donde él tenía experiencias sobrenaturales. ¿Y por qué le hablo esto? Porque es en la intimidad donde el Señor nos prepara, nos capacita, nos habla, nos guía, nos orienta, nos direcciona para nuestro llamado, para nuestro propósito. Usted lee en el Éxodo, lee en la palabra, y los muchos momentos en los cuales Moisés no supo qué hacer, acudió a la intimidad, acudió a buscar al Señor, acudió a ver respuesta en la voz de Dios. No acudió tal vez a las circunstancias, no acudió tal vez a su propia humanidad, no acudió tal vez a su mejor amigo, a su vecino, a su profesor, al que tenía al lado, sino que acudió a Dios, acudió a buscar esa presencia y a poder tener respuesta. Para esto quisiera que me acompañara también a Isaías 22:5. El cual dice así, dice: porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Algo que habla también este salmo que leíamos anteriormente es la justicia de Dios. Y estamos en los tiempos donde el Señor está queriendo obrar a través de su diestra, a través de Jesús, en justicia. Y muchas veces vemos a través de este versículo de Isaías cómo el Señor ha permitido muchas cosas alrededor de la tierra, cómo Él ha permitido como situaciones difíciles de entender para toda la humanidad. Pero también han sido muy pocos los que han acudido a ese monte, los que han acudido al Señor, los que han acudido a esa intimidad para buscar respuesta, para buscar refugio. La palabra anterior que nos daba el pastor nos hablaba de la importancia de la sangre de Jesús. Pero es en la intimidad que el Señor nos revela a nosotros esa plenitud, ese poder de la sangre de Jesús. No es a través de que lo dijo tal lo predicó, tal lo enseñó, no, es a través de que también en la intimidad del Señor me lleva a mí a ver y a comprender lo que en su palabra Él me quiere hablar. Continuando con la palabra, hay otro versículo, el cual se encuentra ahí en el Salmo 48, nuevamente. Y es ahí en el Salmo 48, verso 9, que reafirma lo que yo le decía anteriormente, y verso 10, aún el 11, dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Algo que debemos ver para este tiempo es cómo somos parte de su iglesia, cómo somos parte de su remanente, cómo a nivel mundial el Señor nos ha guardado, predestinado, escogido con un propósito, y cómo el Señor nos está llevando en estos tiempos a ser incondicionales para con Dios en la manera en que nosotros le servimos. Mencionaba el pastor anteriormente que no todo el mundo está dispuesto a ser usado por Dios para echar fuera demonios. No todo el mundo está dispuesto para ser usado por Dios en autoridad, para que Dios lo lleve a declarar y decretar sanidad sobre muchos. Pero usted sí sabe por qué no muchos están dispuestos, porque saben que aún tienen pecado en sus vidas. El pastor hablaba de la santidad, aún de la intimidad, pero es muy importante ver cómo es a través de esa transparencia que nosotros tenemos delante del Señor, que también estamos seguros y sabemos que podemos ser usados por Él, que también nosotros sabemos que no vamos a terminar como mencionaba el pastor y está en la palabra, como esos brujos, esos adivinos, esas personas que creyeron que mencionando el nombre de Jesús podían tener autoridad para echar fuera demonios. Bueno, esta es la palabra que el Señor me permitía compartirle, primeramente pues llevándolo a usted a que la medite y la estudie en la intimidad del Salmo 48, ya que usted se dé cuenta de todas las cosas que allí tiene el Señor para hablarle. Lo invito para que cierre sus ojos nuevamente, para que podamos terminar este tiempo en oración y en la presencia de Dios. Padre amado, bendito Rey, precioso Señor, hoy quiero darte gracias nuevamente por tu palabra, Señor, por cada persona que está conectada, Señor, en esta transmisión. Quiero orar por sus necesidades en plenitud, Señor. Quiero orar y declarar, mi Dios, que tú traes provisión del norte, del sur, del oriente, Señor, que tú usas ángeles, Padre, sobre cada una de esas vidas, mi Rey. Pero oro también, Señor, declarando que tú los llevas a ser buenos y excelentes administradores, Señor. Padre, no solo en la parte física, no solo con el dinero, no solo, Señor, con lo que obtienen,
Señor, como riqueza, como ganancia, sino también con su tiempo, Señor, también con su área espiritual, también con sus hábitos, también, Señor Padre, en todas las áreas, mi Rey. Hoy oro para que en plenitud sea tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Hoy oro para que ellos puedan morir, Señor, y renunciar de raíz a su humanidad, a su carácter, a sus emociones, a sus sentimientos, y puedan vivir tus procesos en plenitud y entender en el nombre de Jesús. Yo le invito para que, si usted desea apoyar este ministerio, hay diferentes canales medios por los cuales usted lo puede realizar. Ahí en pantalla ya lo conoce, y que primeramente es algo que el Señor coloca en su corazón. Primeramente es algo que no es obligación, sino que es algo que el Señor deposita en su corazón. Jesús dijo: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, cuando usted bendice. Y es muy importante que, si usted desea hacerlo, sepa que lo está haciendo para con Dios primeramente, no para con este lugar, no para con esta iglesia, sino primeramente para con el Señor y en obediencia. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.